Bueno, nos visita María Pía López. María Pía, muchas gracias por estar acá en el estudio de Socios de la Fuerza. Muchas gracias por la invitación. Voy a dar 2 o 3 datos sobre vos, como para que quizás quien no te conozca tanto lo sepa, y también como para empezar a introducir la charla que vamos a tener. Socióloga, escritora, ensayista, editora de la revista de crítica cultural y política El Ojo Mocho, una revista muy querida, ¿no? Hace muchos años eso. Eso hace muchos años, claro. Dirigiste el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional y el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde también das clases, al igual que en la UBA. Tenés un montón de libros, ¿no? Muchos del género ensayo, que es algo que, bueno, vamos a charlar. Después también en otro momento empezaste a escribir sobre literatura o narrativas feministas, ¿no? Algunos de esos libros están aquí en la mesa de socios. Y también escribiste novelas, ¿no? Así que tenés un campo de actividad bien amplio, y por eso todos esos lugares vamos a ir transitando nuestra charla. Lo primero que yo te quería preguntar tiene que ver con el uso de las palabras, ¿no? Y de ciertas palabras que parece que en algún punto se fueron de nuestro acervo, o que se cruzaron de vereda, quizás podríamos decir. Y otras palabras y términos e ideas que hasta hace no mucho tiempo parecía que la sociedad había considerado que no teníamos que usarlas, o que deberían ser usadas de cierta manera, y que ahora han vuelto. Palabras que vienen con hechos también, ¿no? Lo primero entonces, después de esta intro, yo quería preguntarte es, ¿qué nos pasó con algunas palabras que eran muy importantes? Revolución, libertad. Incluso en el caso de libertad es como que le encontramos un reemplazo que es emancipación, ¿no? Que es una palabra muy linda también, pero que en el fondo la empezamos a usar porque parecía que libertad había dejado de tener el efecto, o estaba teniendo otro tipo de usos. ¿Qué opinás de esto? Creo que hay un punto de partida que es interesante en lo que estás diciendo, que es que el lenguaje siempre tiene un origen metafórico, es decir, es profundamente histórico y nunca está asociado inmediatamente a la cosa, ¿no? Y mucho menos estas palabras que vos estás trayendo son palabras políticas, ¿no? Gramsci, que decía eso sobre el lenguaje, que era lo que pasa con la lengua es que todo el tiempo olvidamos ese carácter histórico metafórico y vamos pensando, se va sedimentando, entonces lo usamos como si fuera siempre así. Claro. Digamos, desde otra perspectiva, Barthes va a decir, ojo con el riesgo que corremos siempre de convertir a la lengua en algo tautológico. Entonces se nos fija tanto que terminamos diciendo, y bueno, ¿qué es revolución? Revolución es la revolución. Digamos, esa sería la tautología, ¿no? Sí, que definís un término usando el propio término. El propio término, y que eso está todo el tiempo en la lengua social también, ¿no? De decir, de escuchar esa reiteración, pero también porque es como si se aplanara el significado y el conjunto de capas que tiene la lengua misma, y fundamentalmente la lengua para hablar de política. Cuando vos decías qué pasa con esas palabras entonces, como revolución o libertad, me parece que hay dos movimientos con los cuales yo tendría ciertos cuidados. Uno es con la asepsia de traerlos como palabras entre comillas para convertirlas en un objeto de estudio, ¿no? Que eso ha pasado mucho con la idea de revolución, donde nadie dice revolución en el presente, sino revolución como algo en lo que creían otras personas que pertenecían a otra época, ¿no? Y a mí me gusta frente a eso como sostener cierto anacronismo y dejar que la palabra flote un poco más entre nosotros, sin olvido, flote un poco más. No sé, en estos días con algunas compañeras pensamos una estrategia de intervención en la vida política a la que le llamamos Comité de la Revolución Imaginaria, precisamente para producir ese efecto de extrañamiento, de poner una palabra que ni siquiera las izquierdas ponen en juego, que es la palabra de revolución, ¿no? Y que, como vos decías, en parte se fue corriendo por otras palabras que parecían menos irritantes, menos duras, pero al hacer ese corrimiento algo se pierde para mí. Algo se pierde, porque por lo menos la revolución sostenerla a título de pregunta, ¿no? O a título de inquietud. Hay un texto de Horacio González que a mí me gusta mucho, un texto de los fines de los 80, en una revista que era la revista Fin de Siglo, donde con un dossier sobre la revolución.
y donde estaba muy presente en ese dossier la pregunta, una revista que de algún modo heredaba las experiencias de los 70, ¿no? Claro. Dirigida por Vicente Citolema, y estaba la pregunta ahí de qué pasa, si la revolución es pasado o no. Y Horacio... Ya entonces. Ya en fines de los 80, pero claro, cuando digo fines de los 80 o principios de los 90, es caída del muro, es aquí la experiencia de la sublevación derrotada y muy atormentada de Tablada, es la derrota del sandinismo en Nicaragua, que no es este sandinismo, sino el que venía de la experiencia revolucionaria. Es decir, si vos haces un mapa de 89, es el momento en que se declara el fin, y de hecho hubo teóricos que dijeron eso, el fin de la historia. Sí, también es Thatcher, el no hay alternativa. Exactamente, no hay fin del capitalismo imaginable, Claro. todo eso era ese clima. Entonces, y fundamentalmente el balance que está en la idea de revolución como pasado, que es el balance de la derrota producida por el terrorismo de Estado sobre la revolución en Argentina, ¿no? Que es dramática y de algún modo insoslayable en toda la reflexión política. Bueno, Horacio escribe en ese dossier un texto muy pequeño que se llama La mitad de un echarpe a un canto inconcluso. Y recuerda una nota, una cita de un libro de Luis Michel, que había sido comunera, militante de la Comuna de París, que después de la derrota de la Comuna es llevada, desterrada a Nueva Caledonia, junto con otros sobrevivientes, y un poco presa, un poco ahí en el destierro, y en un momento estalla una rebelión indígena, anticolonial, entre los indios canacos, y la mayor parte de los desterrados comuneros se ponen del lado de Francia. Y Luis Michel se pone del lado de los rebeldes y parte su banda roja de comunera y le entrega la mitad de ese charpe a los rebeldes indígenas. Y Horacio toma esa escena, que es hermosa, porque sí. ¿Cuál es el sujeto de la revolución? Cambia todo el tiempo, no es el proletariado francés, son esos indios anticoloniales. Toma esa escena para decir, la revolución no es algo que esté en el pasado, sino es algo que siempre existe como resto, como don, como algo que se pasa de una generación a otra, de un grupo social a otro. Y esa imagen a mí me parece que es una imagen interesante para pensar qué podría ser la revolución, cómo podríamos seguir tensando, jugando alrededor de esos términos, porque también es objeto de una disputa política, ¿no? Que claro. Los arrebatos, vos traías otra palabra también fundamental, que es la de libertad, ¿no? Que ahí el arrebato, como la de república, fue reconstruida, reinterpretada y puesta en circulación de nuevo esa palabra. La de libertad, por ejemplo, como había sido la de república antes, puesta en juego como palabras del orden del dominio, ¿no? Palabras puestas en juego para nombrar sistemas muy poderosos de coacción, ¿no? Que son los sistemas del capital. Es que cuando vos mencionabas hacías mención, ¿no?, a la cantidad de hechos que estaban en esa bisagra a partir de la cual la revolución empieza a parecer un objeto del pasado y no del presente, que a veces justamente hay un borramiento de eso, ¿no? Y que parecería que estas discusiones, o se habla de pero la izquierda ya no conecta, o estas palabras, como si no hubiera una serie de hechos dramáticos detrás que lo explican. Y a veces pienso también que quienes usan palabras como libertad o revolución con el significado cambiado, también están haciendo ese proceso de borramiento, ¿no? Al usar esa palabra sin dar cuenta de lo que pasó antes y de lo que está detrás de esa historia. Pensaba en la palabra patria también, ¿no? Que ahí por ahí no sé si hay un movimiento, no sé si inverso, pero durante mucho tiempo la patria estuvo muy asociada, sobre todo al aparato militar y demás en nuestro país, y últimamente con algunas figuras, como no sé, la patria es el otro, o incluso el oficialismo, ¿no?, que tiene Unión por la Patria, tiene la palabra en su sello electoral, me parece que hay como una vuelta de tuerca más a la palabra patria. Creo que ahí fue fundamental en esa reconfiguración de la palabra patria.
yo tiendo a, quizás hoy estoy fechando mucho todo, pero quizás el 2010 me parece como momento clave de reinterpretación, es decir, los festejos del Bicentenario. Sí, claro. Y los festejos del Bicentenario recolocando la discusión sobre qué era una nación y qué era la Argentina, en un fuerte linaje de historias populares. Es decir, porque el festejo del Bicentenario se da en paralelo a la creación de canales educativos que van a producir una interpretación sobre la historia, y hay una fuerte discusión sobre quiénes hicieron ese conjunto de hechos que nombraríamos patria, y produciendo algo interesante, que es sacándolo del orden militar. Claro, no eran desfiles. A ver, había muchas cosas, sí, pero sobre todo fue una fiesta popular. Fue una fiesta callejera, claro, muy plebeya, muy masiva, y esa diferencia, para mí el Bicentenario y la tercera Copa en el Mundial, ¿no? Pero son los momentos en que decís patria y estás diciendo algo que produce una identificación muy masiva, muy general, muy apropiable, y que no es la patria que nosotros veníamos discutiendo todos los que tenemos una sensibilidad muy a flor de piel con lo que fue el terrorismo de Estado. Claro. Porque la patria eran también esos aviones tirando gente al río, era el himno puesto al servicio de esa reconfiguración disciplinaria de la sociedad argentina. Claro. Es decir, patria era el nombre de aquellos que habían derrotado como antipatria a los sectores insurgentes. Entonces, claro, recién en el 2010 yo sentí que estaba generando una posibilidad de apropiación política, democrática, de eso que llamábamos patria, no antes. No antes de ese momento de ebullición, ¿no? Claro, antes de ese momento había una cierta incomodidad para algunas personas respecto de la palabra. Respecto de la palabra y porque traía toda claro, esa memoria, ¿no? En la palabra, incluso un momento fundamental para pensar la idea de patria, que es la Guerra de Malvinas, ¿no? Y sin embargo, tal como se dio la Guerra de Malvinas, el intento de recuperación y finalmente el episodio bélico, no fue un episodio que podamos recordar en la trama de las acciones patrióticas. Más bien es un episodio que inmola, sacrifica una cantidad de vidas juveniles y de personas que no tenían por qué estar enroladas en ese momento en las Fuerzas Armadas, muchos de ellos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, y son obligadas a ir a pelear una guerra que puesta al servicio de la continuidad del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso se discutió también mucho en esos años con un texto formidable de León Rosichner, de Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, que mostraba ese pasaje, claro, ¿no? Pero entonces cada vez que se decía patria también se estaba diciendo, llevando a una palabra que legitime un tipo de sacrificios, un tipo de lógica sacrificial para las vidas populares, ¿no? Claro. Bueno, esto tiene que ver con lo que decías al comienzo, ¿no? La palabra viene con una historia, y una historia ubicada, no una historia universal, sino la historia puntual de un pueblo y su circunstancia. Me imagino que en algún momento habrá que hacer un proceso similar respecto de libertad, ¿no? Sí. Quizás. Sí, ahora estamos en un problema donde el modo en que los libertarianos, para poner, no solo ellos, ¿no? Pero los libertarianos están poniendo, y también ahí la dificultad, ¿no? Yo prefiero decirles libertarianos y no libertarios, porque también esa palabra es muy cara a la tradición del anarquismo, claro, y a la tradición de una genealogía de luchadores y luchadoras en Argentina y en todo el mundo que se situaron en relación a la defensa de la autonomía vital frente al Estado, pero en otro sentido, muy distinto al que pone en juego ahora las nuevas derechas, que son derechas que fundamentalmente son antigualitaristas, ¿no? Entonces lo que le llaman libertad a la posibilidad de confrontar la igualdad, le llaman libertad a la posibilidad de enfrentarse a todo aquello que implique decisiones colectivas y apelaciones a lo colectivo fuera de ese supuesto de que todos somos individuos meritocráticos, esforzados, emprendedores, y que si no nos va bien merecemos el castigo del fracaso, porque no hicimos el esfuerzo suficiente. Porque es nuestra culpa. Es todo nuestra culpa, por eso son derechas que son meritocráticas y punitivas al mismo tiempo. Tienen el corazón, la cárcel como
como sueño mayúsculo, ¿no? Claro, claro. Y a la vez que pasa esto con estas palabras, también empiezan a habilitarse algunas cuestiones que antes, por ejemplo, funcionaban, pero en determinados sectores, en determinados grupos o en una cierta intimidad. Yo pienso mucho en esto, por estos días en el caso de Jujuy, pero también hubo situaciones previas en donde se escuchan mensajes que casi de forma obvia o evidente están hablando de exterminar a otras personas por la forma en la que piensan, o se hace un uso irrestricto de la persecución a personas que están en condición de pobreza. Estamos a pasitos de que discursos de sectores que son xenófobos o racistas se empiecen a transformar en opciones electorales de primera línea, no una persona escondida en una lista, sino encabezándola. O sea, no es solo una disputa por algunas palabras, sino que empiezan a instalarse o a reinstalarse o a emerger estas otras cuestiones, ¿no? Que son sumamente peligrosas porque se transforman en políticas después, no se queda en el plano de la retórica. Sí, estamos en el momento electoral más preocupante para mí en mucho tiempo, no solo por cuáles serán los resultados de este proceso, sino también por el tipo de argumentos y enunciados que se pusieron en juego, ¿no? Y eso ya es un hecho. Y eso es un hecho. Pase lo que pase, incluso aunque las elecciones resulten mejor de lo que las encuestas están diciendo, de todos modos, lo que ya hubo como si se hubiera inclinado la tabla, la mesa de discusiones políticas hacia la derecha, y ese esfuerzo lo hizo este candidato, el candidato que es más explícitamente situado a la derecha, y que hoy ya lo están descartando con cierta facilidad, porque el trabajo lo hizo. Claro, ya el corrimiento lo hizo todo. El trabajo lo hizo y nadie querría, ni siquiera los sectores dominantes en Argentina, ni los grandes conglomerados mediáticos lo querrían de presidente. Lo quieren en esa labor de agitador de masas y de poner un escenario donde hasta el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, con sus prácticas mercantiles y represivas, parece un demócrata. Claro. Pero de todos modos, me parece que hay algo que Alejandro Kaufman viene diciendo que me parece muy sintéticamente agudo en cómo lo plantea. Dice: es la primera vez que vamos a ir a las urnas donde se nos pide que votemos la continuidad del terrorismo de Estado. Hasta acá, desde el 83 hasta acá, eso no había pasado, votábamos otras cosas. Pero hoy nos ponen en escena esa pregunta, y de hecho lo que está haciendo, me parece, el gobierno de Jujuy, Morales, con una reforma hecha entre gallos y medianoche, no consensuada, una reforma constitucional no pasada por los procesos decisorios que requiere una reforma constitucional, pero además produciendo escenas fuertemente represivas para sostener un orden de negocios, como mostró desde el día 1 de su gobierno, encerrando a Milagro Sala y a otros militantes y otras militantes tupaqueros. Lo que está haciendo es diciendo: soy capaz de llevar adelante esa política represiva a nivel nacional para todo el país y con apariencia de legalidad. Por eso estamos en una situación prácticamente abismal, digamos, que mucho más grave que en cualquier otra elección donde se votaban cuestiones económicas, por eso no es. Aparece también en esa escena no solo la promesa de represión posterior o represión actual, convertida casi en spot publicitario, que eso es, no es una represión que no se esconde, que se muestra, que se anuncia, que se hace visible, que gana votos. Viste que hay quienes dicen que esos sectores hacen campaña amenazándote. Pero la pregunta sería: ¿por qué hay muchas personas que votan aquello que también las amenaza a ellas, ¿no? Bueno, de hecho, Gerardo Morales ganó muy cómodamente las elecciones en Jujuy, cuando sus políticas represivas comenzaron muy tempranamente. Entonces hay que también preguntarnos un poco por el deseo de derecha, el deseo fascista que permea una sociedad entera, ¿no? Y que siempre piensa que es a los otros a los que le va a tocar la cárcel o la represión. Bueno, el hecho fundacional de su gestión es encarcelar a Milagro Sala, ¿no?
Exactamente. Y continuar hostigándola, porque no solo fue ese momento, sino que es una política constante, ¿no?, de parte de Morales hacia Milagro Sala. Continuar hostigándola, continuar además con un acuerdo, porque no es solo Gerardo Morales, sino el acuerdo que él tiene con el PJ de la provincia de Jujuy, donde hay un pacto respecto de cómo se reorganiza la economía de Jujuy en relación a la extracción del litio, y en ese pacto Milagro sobra. Pero sobran también las comunidades collas, sobran también los sectores populares jujeños que dicen con el agua no, todo eso sobra, ¿no? Y ahí me parece que es, pero también eso a mí Jujuy siempre me impresionó desde el momento de la asunción de la asunción de Morales y la cárcel de Milagro, con la sensación en ese momento de que lo que se estaba poniendo en marcha era un laboratorio cuyos efectos los íbamos a ir viendo más detenidamente, y creo que cada vez se muestra más ese proceso en el que Jujuy es tanto nuestro presente como laboratorio de lo que vendrá, ¿no? Claro. Y lo que vendrá es una gestión represiva de un ingreso de un tipo de ingreso en el mercado mundial, donde los bienes comunes son pensados como recursos a extraer, y recursos a extraer para los cuales hay que gestionar la seguridad. Y me parece que eso es lo que está hoy en juego allí. No, todo el discurso del lawfare, de la corrupción, ¿no? Todo eso es todo como una especie de mascarada para jugar alrededor de eso. Claro. Yo hace 2 años o 1 año fui a ver la Milagro, antes de estos conflictos, obviamente, y conversando con ella me dijo, el único tema acá es el litio. Y el litio es lo que produce la articulación estratégica y el pacto entre las fuerzas políticas de Jujuy. No va a haber otra cosa en discusión. Y me impresionó mucho cuando empezó el conflicto con la reforma constituyente, recordar esa claridad con la cual ella sabía qué significaba su prisión también, ¿no? Bueno, hay toda una larga tradición en la región y el continente de extracción de recursos naturales y corrimiento, persecución o exterminio de las comunidades que se consideran un obstáculo para extraerlo, ¿no? En su momento fue el oro, después más adelante, bueno, primero fue el carbón, después fue el oro, después es el petróleo y ahora es el litio. Además, pasa siempre que esos recursos están en zonas que a unos sectores de la sociedad no les importan hasta que empiezan a tener valor, ¿no? Por eso estas comunidades están ahí también. Y yo me pregunto a veces, ¿no?, cómo Milagro también de alguna manera tiene una memoria histórica de todo eso, ¿no? Que quizás por ahí quienes vivimos en una ciudad y tenemos otras tradiciones detrás no las tenemos tan presentes. Sí, pero al mismo tiempo también habitamos cerca de zonas de sacrificio, ¿no? Porque a mí me parece, hay esa imagen de que hay zonas de sacrificio que se pueden construir, rodear, para poner lo que tienen esas zonas en orden del desarrollo del país o del mercado. Que creo que pongo la palabra desarrollo también para pensar lo complejo de esto, porque el modo de tratar los recursos, los bienes naturales, también es un problema para los gobiernos nacionales y populares, también fue un problema para la década ganada, también fue un tema para gobiernos como el gobierno del MAS en Bolivia, donde con la cuestión del gas era central, y donde también tuvieron conflictos con las comunidades, con algunas comunidades por la creación de una carretera, la carretera, que digamos, no hay forma de que tratar esas cuestiones no impliquen conflictos, solo que a veces un gasoducto, digamos, o una extracción minera puede estar vinculado a lógicas más soberanas de acción, claro, y puede implicar un trabajo de negociación, de acuerdo con las comunidades, con los habitantes radicados en una zona, que implique la gestión democrática de ese conflicto, de esa extracción, que claro, sigue siendo extractivismo, si queremos, pero que implique
saber para qué qué se hace con ese dinero, qué se hace con esos recursos, qué tipo de desarrollo se encara, qué proyecto soberano hay y cómo se construye un común con las personas que habitan esas zonas. Todo eso es lo que no está pasando en Jujuy, digamos. Claro, es exactamente el otro extremo. Digamos, exactamente lo contrario, donde lo que importa es cómo se ofrece un conjunto de garantías, que son garantías en términos de seguridad y represión, a aquellos que vengan a hacer los negocios de extracción de litio, ¿no? O sea, es que a veces también me parece que hay una cuestión, incluso, no sé, generacional en términos políticos, ¿no? Porque la cuestión de la extracción de los recursos dentro de cierta tradición peronista siempre fue vista como, bueno, la retórica verde impiden que nosotros podamos usar nuestros recursos y de esa manera desarrollarnos, pero me parece que con el paso del tiempo se fueron incorporando otros conceptos acerca de cómo entender la ecología. Bueno, hay dirigentes más jóvenes que ya vienen con estos elementos más en la mochila, ¿no? Pero en un principio, cuando se señalaban los problemas ambientales, en principio, ¿no?, de ciertas prácticas, la respuesta es, bueno, pero en realidad eso está impidiendo el desarrollo, ¿no? Y digamos, con esa forma se resolvía el conflicto, aparentemente. Sí, yo creo que siempre es falaz eso, en el sentido que es como decir, bueno, si haces crítica estás impidiendo que efectivamente se hagan las cosas. Cuando la crítica me parece que en realidad es la fuerza con la cual se pueden dar esos procesos de un modo mejor. Claro. Y de un modo mejor en el sentido de generar espacios más democráticos y formas más claras de dirimir lo que es costoso para las vidas también. Claro. Porque podemos decir, bueno, extraer gas puede tener un costo ambiental, pero también puede ser que implique mejoría de las condiciones de vida de 2 generaciones. Bueno, pensemos, me parece que no sé, pero no sirve negar el costo, porque si no, cuando negamos el costo, ahí se vuelve todo para mí indiscernible y entonces las palabras mismas que usamos cuando intervenimos en política quedan como presas de una cierta fantasmagoría o de una cierta impostura. Decimos lo que efectivamente, lo que sabemos que no es tan así. Y a mí ahí me parece que es un problema. Por eso todas esas frases de la amenaza de los que hablan de ecología, me parece que hay que retomarla y plantearla como, bueno, ¿por qué esas personas que están sensibles con las cuestiones ecológicas no las podemos considerar parte de un entramado polémico, querellante y democrático en el cual pensamos este país, ¿no? No como un afuera? En Latinoamérica, la voz del ensayo se presenta como una forma de búsqueda de la identidad propia y una lucha por la independencia. Las plumas del continente y sus grandes pensadores y pensadoras han dejado un legado innegable, pero muchas veces citado de forma incompleta, sobre todo a la luz de los nuevos feminismos y la recuperación de letras femeninas y disidentes que se encontraban borradas de la historia. Bueno, María Pía, decíamos al comienzo que el ensayo es uno de los géneros donde vos más escribiste. Yo voy a citar algunos de los títulos. Mutantes, Trazos sobre los cuerpos, Sábato o la moral de los argentinos, Lugones, Entre la aventura y la cruzada, Hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista, y el más reciente, ¿no?, que es Travesía, Jugar con Maldón. ¿Qué buscas en el ensayo o qué encontrás en el recurso del ensayo que te resulta evidentemente atractivo, ¿no? A mí me gusta mucho el género, efectivamente, del ensayo, en el sentido que es un tipo de escritura que no es la escritura tan tomada por la lógica académica, demostrativa, donde tenés que citar, mostrar un aparato de erudición que sostenga aquello que decís, ¿no? Siempre está el chiste de que vos cuando estás escribiendo un texto más académico, un proyecto de investigación, ponele. Entonces tenés que decir kamikaze. Entonces, entre paréntesis, le pones Gómez 2020, ¿no? Entonces, todo el tiempo estás declarando en qué fuentes se retoma, se acumula, se ampara, se defiende lo que decís. El ensayo, frente a eso, es mucho más insolente. Pretende, en general, te das la libertad de
creer que estás fundando algo en el orden de la lengua, que estás inventando algo. Y por otro lado, también esa insolencia tiene que ver con el despliegue de una forma de escritura que es una escritura más apegada literariamente, ¿no? Claro, se juega algo en la escritura misma. Se juega algo en la escritura misma, pero también algo en el orden de la modificación. No sé, Foucault decía algo interesante sobre el ensayo, decía, el ensayo... el proceso de escritura en el ensayo es también un proceso de modificación de sí, porque no es que vos vas a escribir algo que ya sepas de antemano lo que querés decir, que ahí la lengua se vuelve comunicación, o instrumento para contar algo que ya sabés, sino que en el ensayo el chiste es que vos vas descubriendo en el momento que estás escribiendo. Sí, estás caminando por un territorio todavía no conocido, o por lo menos no conocido con toda esa rigurosidad de la cita y la nota al pie, digamos, ¿no? O de la investigación de campo, digamos, Claro. porque es como la investigación es parte del proceso de escritura en este caso. Entonces estás escribiendo pensando. Entonces, como estás pensando, en general, recién vas a terminar de saber lo que podés llegar a decir cuando lo tenés cuando salió, ¿no? Cuando se desplegó, cuando apareció la materialidad de esa escritura. Y una pregunta, y María Pía, además de tener estas diferencias con un texto o un proceso más científico, por así decirlo, también parecería que su público lector no es solo el ámbito académico, sino que parece algo más compartible con otras personas que por ahí no tienen esa formación o no están interesados en la rigurosidad de la nota al pie o ese tipo de cosas, ¿no? Digo, parece que es más accesible para un montón de personas. Sí, yo creo que el ensayo hoy es un tipo de escritura que tiene lecturas muy diferentes y públicos muy diferentes. Pensando también que es muy heterogéneo el campo del ensayo, por lo menos en Argentina hay la tradición ensayística fuertísima, fuertísima de Sarmiento en adelante, ¿no? Claro, sí. Facundo, Civilización o Barbarie, Civilización y Barbarie, es un texto fundacional, pero está Martínez Estrada, están Scalabrini Ortiz, están los Jaureche, ¿no? Los grandes ensayistas locales, pero al mismo tiempo hay otra línea que es de ensayo más filosófico, ensayo de filosofía política, que es realmente muy potente hoy para entender, y otra zona que a mí me interesa mucho, que es cómo está funcionando, escribiéndose un ensayo en lengua menor, lo diría así, que es un ensayo que proviene de la fuente, proviene de escritoras feministas y que está, no sé, hace muy poquito salió un libro que tiene más años, que es el escrito, que es escrito entre el 98 y el 2003, de Diana Velesi, la poeta, que escribe un libro de ensayo precioso que se llama La pequeña voz del mundo. Y esa idea, ¿no? La pequeña voz del mundo, a mí me hizo resonar mucho en muchos libros que estaba leyendo de ensayistas, mujeres, feministas, que están escribiendo en ese lugar buscando un tono que no es el de la explicación muy general, no es el de la gran intervención, ni siquiera el lugar de el discurso político más clásico, sino que es el de una reflexión muy situada, muy pequeña, con una lengua que busca una cierta cotidianeidad y al mismo tiempo una poesía. Y me parece que ahí también hay otro tipo de ensayística en juego, que quizás no es lo que el ensayo político que más fuerte ha sido en la historia argentina, ¿no? Claro, el ensayo que está dando una polémica incluso y que está esperando el ensayo de respuesta dentro de un par de años, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es una tradición, nuestras revistas siempre fueron, ¿no? Esa tradición del ensayo, porque es un ensayo muy contundente incluso en la voz autoral que construye, de la voz propia que construye, y distinto a estas otras voces propias, ¿no? Estoy pensando en ensayos como de Claudia Massín, que también es poeta y sacó un libro hermoso en estos meses que se llama Curar y ser curados, sobre poesía y reparación, o el libro de ensayos de Ana Longoni, Perder, Partir, o los libros de filosofía de Vircano, que son ensayos filosóficos muy pequeños, como Dar el duelo, pero digo, hay toda está apareciendo otro género desde el género, ¿no? Claro. Y respecto de la presencia de firmas y voces que no sean las de hombres dentro de la tradición ensayística, yo sé que vos trabajaste sobre eso. ¿Cómo fue
construir un canon, no sé si es la palabra más adecuada, pero en donde no solo haya varones, sino que se puedan poner otras voces también distintas, que por supuesto siempre existen, ¿no? No es que no existían y ahora están existiendo, sino que siempre existieron, pero bueno, no eran parte, no eran tenidas en cuenta. Y mira, si pensamos, ahora voy a lo del canon, que me interesa mucho, pero pensaba en la tradición ensayística argentina, que ha tenido mucha fuerza en relación a las revistas en este país, porque las revistas fueron quizás el lugar de mayor concentración y apuesta al género ensayístico, pero pensemos grandes revistas que fueron dirigidas por mujeres de muy larga tradición, como la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, y con una ensayística propia muy interesante en el caso de Victoria, o la revista Punto de Vista, dirigida por Beatriz Sarlo, también del larguísimo, una historia muy obcecada de edición de esa revista, y también Beatriz siendo una ensayista fundamental de este país. O Josefina Luzmer con la revista Los Libros, digamos, o María, o quizás la ensayista que más revistas armó, imaginó y desplegó mientras producía una escritura de las más bellas y profundas que tiene nuestra tradición, que es María Moreno, ¿no? Que no paró de inventar revistas y al mismo tiempo inventar una lengua absolutamente propia, única, ¿no? Yo suelo decirle a María Nuestra Señora Barroca, ¿no? Es nuestra reina barroca. Pero pensando pongo esos nombres nada más para pensar la fuerza que tiene en el ensayo argentino la presencia de mujeres. Sin embargo, en general cuando nombramos ensayistas, tendemos a nombrar varones, ¿no? Y hay un artículo muy señero, muy fundamental de los que salió en los años, creo que en los años 80, de una crítica literaria, Marie-Louise Prat, que ella se pregunta eso sobre el ensayo latinoamericano, diciendo ¿por qué cada vez que agarras una antología? Es fenomenal la pregunta. Dice, agarro todas estas antologías de ensayistas latinoamericanos y me encuentro con que son todos varones. Todos, Mariátegui, Freire, Ortiz, Martínez Estrada, Scalabrini, todos varones. Octavio Paz, digo, en el Octavio género que vos Paz, quieras Fuentes, agregar, ¿no? Toda la ensayística es una ensayística masculina. Entonces ella se hace la pregunta obvia, ¿qué pasa? ¿No hay mujeres que escriban ensayo? En América Latina, hacer la lista y es enorme eso, y entonces ella lleva la pregunta, por eso me interesaba cómo lo había formulado vos, porque lleva la pregunta a la cuestión del canon, porque algunos textos son canónicos y otros textos no. Claro. Si el canon, efectivamente, el canon es siempre arbitrario, histórico y funciona en relación a relaciones de poder. Y entonces, dice algo, cuando se hace esa pregunta, dice algo muy interesante, dice, porque el problema es qué es lo que se entiende por ensayo en América Latina, o por ensayo valioso. Y lo que se entiende por ensayo valioso es el ensayo de interpretación nacional o de identidad nacional, el ensayo que se pregunta por qué es una nación. Y las mujeres ensayistas no escriben sobre eso. Escriben desde ese otro lugar, que es un lugar de parte, es un lugar, hablan desde el género, hablan desde la situación de opresión que atraviesa el propio género, hablan desde el feminismo, entonces no hablan de la totalidad nacional. Al no hacer eso quedan excluidas del canon. Me pareció, cuando lo leí dije, claro, estaba a la vista, y sin embargo hasta que alguien no lo dice, no lo ves. Además pasa que cuando vos ves el listado de esas mujeres que fueron excluidas, no es un listado de mujeres que tengan, por ejemplo, una obra no conocida, no, son grandes nombres, o sea que el problema no está de ninguna manera en la obra, y tampoco queda de nuevo a la vista, ¿no? Que el canon, si algo no busca, es ser representativo, o sea, no es una especie de grupo tipo encuesta, forma un grupo que es representativo de algo y acá este es el canon, no, claramente es un recorte desde un punto de vista muy particular. Claro, pero por eso lo interesante es cuál es el valor que organiza el canon, claro, no quiénes deja fuera. Porque si no nos vamos a la cuestión del cupo, es decir, en esta antología tienen que entrar 3 mujeres. Lo que pasa es que si vos definiste que el criterio para esa antología es que sea ensayo de identidad nacional, no las vas a poder poner nunca. Es como en términos comerciales cuando se hace algo llave en mano, es decir, se establece una serie de exigencias que solamente pueden ser cumplidas por alguien y no por todos los demás.
Sí, porque esa exigencia en realidad es una exigencia que está forjada. Pasa lo mismo en el arte, en las discusiones sobre qué es buena literatura y mala literatura. Sí, claro. Pasa todo el tiempo eso porque lo que se produce es el olvido de en qué relaciones se construyó ese sistema de valores. Claro. Y entonces, si habitamos una sociedad donde las lógicas, la relación entre los géneros es una relación jerárquica y que realiza la desigualdad, claramente los sistemas de clasificación, valoración y legitimación van a estar jugados en relación a eso, no van a ser ajenos a eso, ¿no? Entonces ahí es porque el ensayo, ese otro tipo de ensayo, no aparece, ¿no? No aparece visible, legítimo, reconocible. Siempre me pareció también una herramienta de intervención muy útil, ¿no? Porque vos recién mencionabas el tema de las revistas. Y el ensayo puede constituir un libro, pero también puede constituir un artículo, ¿no? Escrito frente a una situación muy puntual, al calor de una situación muy puntual, asumiendo los riesgos que eso implica, ¿no? De estar escribiendo tan cerquita de lo que se está describiendo. Entonces, siempre me pareció un género muy útil también para la intervención política, ¿no? Y para la discusión. Sí, y al mismo tiempo con resonancias, ¿no? Claro. Pensaba este año en una de las materias, le dimos a leer a los estudiantes y las estudiantes un artículo de Fowell, escrito en El Porteño, en El Porteño en el 86. El artículo se llama La herencia cultural del proceso. Es un artículo extraordinario, tremendo, porque Fowell dice en el 86, insisto con la fecha porque vimos todos debemos haber visto la película 1985 hace un par de meses. Bueno, en ese clima Fowell escribe con la hipótesis de que lo que estábamos viendo en escena con los juicios y con la CONADEP era un show del horror que estaba destinado en la propia hipervisibilidad de las torturas, los campos, las desapariciones, estaba destinado a invisibilizar o dejar oculta la continuidad con el proceso, que era una continuidad de las clases dominantes que habían sido beneficiadas por la transformación de la estructura económico-social. Sí. Lo que discutimos mucho después socialmente, claro, sobre la complicidad cívica. La pata civil, la pata, ¿no?, cívica eclesial del golpe y del terrorismo de Estado. Fowell lo sostiene en el 86 diciendo, ojo, que estos tipos son el mal, pero para condenarlos a ellos no olvidemos de a quién le sirvió ese, claro, mal y al servicio de qué estuvo. Eso es formidable. A mí me interesó mucho este cuatrimestre ver la sorpresa de los estudiantes que frente a un texto así. Porque lo que no podían creer es que ese texto no fuera... no lo hubieran conocido antes, hubieran pensado que lo que estaban discutiendo ellos en su adolescencia, cuando empezaban a militar o acercarse a las discusiones políticas, no fuera tan estrictamente nuevo como creían que estaban descubriendo, ¿no? Sí, también yo sé que recordaba justamente, no sé, la postura que tuvo Madres en ese momento de transición, y quizás con el tiempo se construyó un relato como mucho más edulcorado de todo ese momento, ¿no? Donde había como un acuerdo de toda la sociedad respecto de cómo debía ser entendido. Pero es increíble que, bueno, que eso haya tenido la potencia de ese artículo y escrito en ese momento, ¿no? Y volviendo a la pregunta, quizás sin un recurso como el género del ensayo es difícil de llevar adelante. Muy difícil, porque además son textos con una fuerza polémica brutal, digamos. Claro. Hay que animarse a escribir algo así, con lo que implica quedar a solas en una cierta discusión o quedar... Fowell tenía mucho esa capacidad de actuar como un francotirador que podía enfrentarse a todos, pero efectivamente, como decís, la posición de Madres, no en esos años decía... está todo bien con la CONADEP, pero enseña a discutir sobre las víctimas, no enseña a luchar, ¿no? Claro. Y eso me parece que está como en esos textos, en un texto como el de Fowell, y quizás en otros textos también, ¿no? Habría que revisar, por ejemplo, El Porteño, Cerdos y Peces, como esa literatura, esa ensayística de esos años, para pensar las tensiones, ¿no? Y en todo caso, cómo se constituye la primacía de la escena judicial en la lectura retrospectiva,
que es lo que termina de hacer 1985, ¿no? Que es poner la escena judicial como la escena que nos permite pensar los 80, qué cosas está dejando, ¿no? Qué cosas está borrando y sacando de escena. También porque esa reposición de la escena judicial como escena prístina de ruptura y de corte con respecto al terrorismo de Estado, no deja de tener consecuencias después en la defensa de otras escenas judiciales, ¿no? Que terminan en lawfare y en todo lo que veníamos conversando. Yo quería hacerte una pregunta más. Recién estábamos hablando un poco como de la reconfiguración de una especie de canon, incorporando aquello que el canon decidió de antemano que no iba a tener en cuenta. En algún lugar te escuché decir también que junto con qué materiales elegís, por ejemplo, para armar una clase, dar un seminario y demás, también estaba bueno poner en cuestión los métodos de conocimiento. ¿Qué significa eso? ¿Y en qué lo podríamos ver? A mí siempre me interesa pensar cuáles son los procesos con los cuales, un poco lo que charlábamos antes sobre el ensayo, ¿no? Por los cuales no es ingenuo el modo en que nos situamos en relación a lo que conocemos, ¿no? Y entonces, cuando traías lo del ensayo, el ensayo es precisamente la supresión de esa ingenuidad, porque vos estás poniendo la singularidad de la escritura ahí y también la singularidad poco ilusoria respecto de la neutralidad, de la objetividad de aquella persona que conoce. En eso es muy claro la diferencia contra las formas tradicionales de la intervención de las ciencias sociales. Y digo tradicionales porque cada vez esto está mucho más en tensión y son muchas y muchos los investigadores que definen con mucha claridad lo que están haciendo, cómo son sus propios procesos de conocimiento y cómo ellos mismos están involucrados allí. Digo, a mí me interesan en general esas presuposiciones y también algunas intervenciones que están produciéndose desde las ciencias sociales, desde los feminismos, que empiezan a sostener la necesidad de pensar, repensar, analizar de un modo más tenso y más complejo la relación entre lo que llamaríamos sujeto y objeto, la relación entre la producción colectiva del conocimiento, el reconocimiento del fuera de campo de las investigaciones, es decir, qué pasa cuando estás en el pasillo de una institución, estás en el momento posterior o anterior a efectivamente hacer una entrevista. Bueno, reconocer todo eso como parte del conocimiento para tratar de dar cuenta de algo que quizás es lo más difícil que nunca podemos hacer del todo, ¿no? Que es reconocer las propias zonas ciegas, ¿no? De todos los esfuerzos que hacemos por conocer. Esas zonas ciegas que en algún momento vamos a decir, ¿cómo no lo vi? O que lo decimos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo no lo vi? Bueno, me interesan los textos en que se ponen, que dan alertas o están alertas frente a las propias facilidades que tenemos de embaucarnos a nosotros mismos. Claro, ¿no? se hacen cargo. Que se hacen cargo y que también te alertan un poco, ¿no? Al hacerse cargo. Desde su irrupción en el 2015, el movimiento Ni Una Menos puso a los feminismos argentinos en los medios y en las calles, pero significó también una vuelta de tuerca más en ámbitos como la academia, que debió repensarse a partir del surgimiento de nuevos debates y desafíos, o en el quehacer político y estatal, que comenzó un camino de transformación virando hacia la creación de organismos dedicados a las mujeres y las disidencias. Pero, ¿pueden los feminismos ser abarcados, contenidos por las instituciones? Te escuché en una intervención explicar muy claramente por qué era importante y no un gesto como de preciosismo hablar de los feminismos y no de el feminismo. Así que lo que te voy a pedir es si puedes repetirlo para saber nosotros. Si me acuerdo. Sí, porque era muy concreto y me resultó muy, muy interesante porque, por supuesto, yo venía bien predispuesto a hablar de los feminismos porque siempre, mientras la pluralidad, digamos, irrumpa, parecería ser mejor, ¿no? Para dar cuenta de la complejidad de las cosas. Pero me gustó lo que explicaste porque va mucho más allá de eso. Y bueno,
Eso es lo que te estoy pidiendo ahora, María Pía. Sí, digamos, yo en general no hablo de el feminismo porque me parece que es imposible pensar la complejidad de ese sujeto en relación a una sola identidad. En general los que dicen el feminismo son las personas que intentan denostar al feminismo, porque es lo que aparece en las redes cuando dicen, no sé, hay una guerra en Irak. ¿Y qué dicen las feministas ahora, no? Esa frase, las feministas, como si fuera un sujeto universal que tiene algún lugar de buró donde se pone de acuerdo y decide tomar el poder o hay un organismo sacar que leyes, reúne al feminismo. algo que dice el feminismo toma esta u otra decisión, es absolutamente imaginario. No hay nada de eso. Y lo que hay sí es feminismos que son contradictorios, que tienen conflictos, que no necesariamente expresan lo mismo y que a veces tienen puntos de acuerdo y otros no. A mí me parece que la diferencia fundamental entre feminismos liberales y populares, para hacer un trazo, por lo menos eso es una diferencia que no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque entre los penatos y las militantes de la Garganta Poderosa hay un abismo. Hay un abismo que se dio en que, aunque estuvieran todas juntas en la calle peleando por la legalización del aborto, 2 meses después íbamos a estar en trincheras separadas, una del lado donde iban a tirar gases y las otras peleando contra la reforma previsional. Entonces ese sujeto es un sujeto que solo existe en el conflicto y en la diferencia, pero al mismo tiempo esa conflictividad y esa diferencia a mí me parece muy productiva. Ese plural de los feminismos es muy productivo por el tipo de enlaces que se van construyendo y también porque pocos, y me atrevería a digo pocos para no decir lo que realmente creo, que es que en ningún otro movimiento político se da el mismo tipo de discusiones que hay en los feminismos. El mismo tipo de discusiones en el sentido de que está todo el tiempo poniéndose bajo observación crítica los presupuestos mismos con los que se intervienen en la acción. Digo, por ejemplo, una de las discusiones que se está dando, y a mí me interesa especialmente, es la discusión sobre el punitivismo. Y que es una discusión difícil, porque están las compañeras que son feministas anticarcelarias diciendo no puede existir la cárcel, pero al mismo tiempo cuando marchamos contra un femicidio no tenemos otra imagen de justicia disponible que no sea la cárcel para las personas que fueron violentas, que son victimarias. Entonces pero esa discusión es fundamental que se dé para mí, esa conversación, digamos, porque aun cuando aceptemos que hoy no tenemos otras imágenes de justicia, si no retomamos el guante de las feministas anticarcelarias, lo que son las feministas abolicionistas de la cárcel, no del trabajo sexual, si no aceptamos la discusión que están planteando, nuestra misma idea de qué es la justicia se queda muy, muy precaria, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, queremos una sociedad más igualitaria, con derechos humanos para todos, menos para los que están en la cárcel. Digamos, y esa privación es más o menos como lo que charlábamos hoy con respecto a cómo nos vinculamos con los discursos críticos que provienen de la ecología, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos desde los feminismos para no aceptar atajos que son atajos punitivistas y que son atajos de clase, atajos racializados? Bueno, eso yo siento que hoy, si vemos, por ejemplo, el mapa editorial, quienes están traduciendo textos abolicionistas, quienes están poniendo la discusión, quienes están militando, son todas feministas. Entonces, digo, ahí es donde creo que el plural es no solo un lugar de conflicto, sino también un lugar de expansión increíble, ¿no? Viste que eso va totalmente a contramano de la idea peyorativa que hay sobre el feminismo, que es un lugar dogmático en donde las personas tienen ideas pétreas y no las cambian, ¿no? Las veces que yo pude acercarme o leer autoras al respecto, hay una potencia y además es algo que está cambiando constantemente, digamos, ¿no? Lees un año, lees al año siguiente y hay nuevas discusiones. Y esto que vos decías, discusiones que no son fáciles de dar y que tienen un costo
también en el momento mismo en que las estás dando, ¿no? Y que tiene un costo, porque eso, las posiciones no son las mismas, pero yo te diría, mis posiciones personales no son las mismas, digamos, porque es estar con otros que te obliga a ir pensando los nuevos problemas que esas personas ponen en juego, ponen en la discusión, consideran los argumentos. Por eso a mí me interesa, por supuesto que están, como todo movimiento político, vos podés tener las zonas de mayor reflexión, de mayor elaboración y también las zonas de mayor esquematismo del enunciado, ¿no? Muchas veces cuando estamos en la calle, el modo de estar en la calle es también el modo de esquematizar un enunciado. Por ejemplo, podemos salir a la calle o se salió a la calle, no, yo nunca estuve muy de acuerdo con esa frase, pero salió a la calle con la expresión "yo te creo hermana". Una expresión que no me convence, porque eso no se lo decimos a nadie, ni siquiera a las hermanas, ni a las amigas, ni a nadie. Las amigas le decimos, ¿estás segura? Sí, no se verifica en la experiencia personal. Tratás de ayudarle a pensar algo. Claro. Aunque partas de la confianza absoluta y del acompañamiento absoluto, tratás de ayudar a pensar y no a creer como aplanando la conversación sobre una escena. Bueno, sin embargo, se salió a la calle con esa expresión, o salimos a la calle con la expresión "mi cuerpo, mi decisión", digo, que tomado después por los libertarianos para pensar la venta de órganos. Digamos, todas esas frases son por ahí eficaces para un cierto momento político, claro, pero necesariamente implican nos exigen una conversación más crítica al respecto. Entonces, para mí los feminismos van entre el cartel que plantea una cuestión en la forma más del eslogan, que nos permite movilizarnos, hasta la discusión colectiva respecto a que efectivamente se está movilizando, pensando alrededor de eso, ¿no? Vos recién decías la palabra "se le exige", ¿no? Y al feminismo se le exige un montón, porque al menos en comparación con otros espacios, movimientos, se le exige como una coherencia, esto que decir, che, ¿qué opinan las feministas? ¿Qué tienen para decir respecto de esto, no? A la vez me parece, y esta es una pregunta que me interesa mucho como lo ves vos, que a la fuerza de muchos logros y esos logros traducidos en políticas públicas, que están dentro de instituciones, que se transforman en ministerios, en secretarías y en un montón de cosas que están buenísimas, no sé si te parece también que hay un intento por contener eso ahí, ¿no? Es decir, que bueno, antes no estaba la ventanilla del feminismo del Estado, en los organismos, ahora está listo, ¿no? Es esto. No, ¿qué más quieren? No sé qué te parece. ¿Lo ves en algunos casos? Cuando se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional, Ileana Arduino, que escribió un artículo con una imagen muy sugerente, Ileana dijo, ojo que no sea el cuarto propio. Es decir, que nos den el cuarto para no tomar la casa, ¿no? Porque nuestra discusión siempre fue sobre la casa. Claro. Entonces, pero eso que vio Ileana ahí muy tempranamente como alerta, yo creo que tenía razón, en el sentido de que lo que fuimos viendo en estos años es un proceso. Si hoy vemos cómo está la discusión político-institucional, es claramente las mujeres haciendo cosas de mujeres. O sea, fuera de los espacios de rosca, fuera de la enunciación pública sobre los temas más generales, digamos, fuera de las discusiones sobre el poder, digamos, o casi fuera, pero digamos, en estos tiempos ha habido un relegamiento, y se vio en los cierres de listas, se vio en las mesas donde se discute cuál es el cierre de listas. Todo eso fue objeto de una masculinización brutal. Y eso de dejarle a las mujeres las cosas que le corresponden como cuestiones de género. Eso para mí es un retroceso político fundamental y que no es ajeno a la atención que se dio sobre la institucionalización por varias razones, pero hay una que me interesa. Después de la legalización del aborto, después de un momento de movilizaciones altísimas, con una capacidad de acción enorme, y que se llega ahí con una transversalidad asamblearia
poderosísima, ¿no? Que es como invención política, lo que significó toda la resistencia amasada frente al macrismo de ese sujeto político. Después de eso, llegás al punto más alto y viene la pandemia. Viene la pandemia y viene un gobierno mucho más cercano para parte de ese feminismo y se produce la institucionalización. Entre la pandemia y la institucionalización, lo que queda desarmado, porque queda medio hecho jirones, es la capacidad de movilización. Claro. Y los feminismos me parece veníamos acumulando un saber que era el saber incluso conceptual, teórico, que provenía de la misma fuerza movilizada. Esa retirada es una retirada que para mí nos deja un poco inermes. Nos deja un poco inermes y nos deja también como objeto no tener fuerza callejera. Nos deja también como objeto de una lógica que es ocúpense de sus temitas o vengan a cumplir el cupo y nosotros nos ocupamos de los temas serios, ¿no? Creo que en ese proceso estamos en este momento, ¿no? Sí, además la lógica callejera también siempre quedaba muy en evidencia la energía que había ahí también para quienes participaban, la felicidad, ¿no? De participar, de hacer, o sea que había algo más que por ahí la lógica movimentista más tradicional, que era la dureza, la lucha, que eso estaba por supuesto, pero era un lugar de encuentro, evidentemente. Era un lugar de encuentro de la cual todas volvíamos a los otros lugares con mucha más fuerza que antes. Es decir, se volvía al sindicato, se volvía a la organización social, se volvía al partido, se volvía a la institución, con algo en las espaldas que no era nuestros cuerpos solitos. Entonces, esa fuerza era una fuerza de negociación también, porque era la fuerza con la que se permitían disputar lugares adentro. Claro. Sin esa fuerza, por eso yo insisto con que, para mí, si no pensamos la pandemia como construcción de una escena política, no terminamos de entender lo que nos pasa hoy en ninguno de los planos de la política. ¿Qué pasó con esa separación, con ese aislamiento, con esa disolución del trazo de elaboración de lo común, ¿no? que teníamos no solo en la calle, sino también en todos los otros, en los pasillos del laburo, en un ministerio, en una universidad, digamos, todo eso que vas amasando mientras conversás con otras personas, ¿no? Bueno, ahí es interesante porque la pandemia, a la vez que mostró escenas e imágenes de solidaridad, de entrega por el otro, ¿no? Y puso al Estado de nuevo en un rol muy importante, también ahí comenzaron a verse los primeros discursos o expresiones públicas de sectores muy reaccionarios, filofascistas, que es imposible separar eso de la emergencia de lo que ahora se llama la nueva derecha o la ultraderecha. Tiene como una fecha que también comenzó, ¿no? En esa escena pandémica. Totalmente. Empezó ahí, porque es cierto que lo que vos decís, que se repuso el Estado con una capacidad de agencia alucinante. Digo, de golpe el Estado pudo hacerse cargo de prevenir, cuidar, vacunar, poner en juego la IFE, digo, toda una cantidad de cosas con una dimensión. Si pensamos lo que fue la campaña de vacunación y atención sanitaria, es increíble que haya podido llevarse adelante de ese modo y con la conciencia, pero también del modo en que eso se articuló con las organizaciones comunitarias que ocuparon lo que se llama la primera línea de gestión de la emergencia, ¿no? Armando ollas, merenderos, haciendo promoción de salud, acompañando vecinos. Eso que hicieron las organizaciones sociales, digamos los trabajadores esenciales del Estado y los trabajadores y las trabajadoras esenciales de la economía popular y de las organizaciones sociales y comunitarias, fue formidable, digamos. Yo tengo imágenes muy fuertes respecto del qué tipo de voluntad se puso en acción ahí. Pero también, así como ocurrió eso, muchas personas quedaron en una situación de aislamiento mayúsculo. Y una situación que no era ni en estado, ni con un salario, con el cual quienes teníamos un salario podíamos cuidarnos, retirarnos, preservar nuestras vidas y teníamos el lado bueno del Estado a nuestro favor. Pero muchas personas no tenían eso. Y tampoco eran personas que estaban en el otro plano, el que atendían las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales. Entonces esa otra gente que quedó ahí,
que quedó pequeños empresarios, comerciantes, manteros. Digamos, ¿qué pasó con esas personas? Que además son personas que por su propio lugar modo de trabajar y de encarar su inserción económica, piensan desde la lógica del emprendedorismo. No soy un emprendedor. Bueno, ahí me parece que hizo carne de un modo brutal la posibilidad, un tipo de interpelación que en sus modos más racionales son, viste que el Estado ayuda a otros, pero a vos no te va a ayudar, te dejó solito, y además te dejó solito expuesto al nivel de discursividad mediática y el encierro en una burbuja informática. Pero también, si ese es lo más racional, el punto mayor de irracionalidad es algo sobre lo que están jugando muy eficazmente las nuevas derechas, ¿no? Que es decir, todo esto es una conspiración, que es una conspiración para controlar a las poblaciones y las vacunas están ahí para inocularte un nuevo tipo de sujeción socialista, ¿no? Bueno, eso yo lo escuché en algún Uber, este argumento. Claro. Sí, convivieron esas dos cosas con mucha potencia. Y también me parece que por ahí nos falta hacer algunas lecturas acerca de lo que significó la pandemia, ¿no? Salimos como un poco rápido, aparentemente, y no fue así, ¿no? Quedaron un montón de heridas y aprendizajes también, pero algunas cosas que no están saldadas. Heridas y también, porque es muy fuerte la amenaza de muerte sobre una como cotidiano, ¿no? La amenaza de muerte y lo que significó el estar separados y aislados y cada quien en su burbuja o en su lugar sin retorno. Hay muchos espacios que hoy todavía están atravesados por la dificultad de convencer a las personas de volver a trabajar en los lugares físicos porque apareció también algo del orden del confort o de la apatía o de la desidia. Bueno, ¿qué pasa? Digo, yo por eso decía, para mí en la pregunta hay muchas cosas que nos podemos preguntar sobre la pandemia en términos subjetivos, afectivos, sensibles, pero también y muy, muy fuertemente me parece el efecto político. ¿Cómo se sale a militar después de la pandemia? ¿Cuántas personas? Eso lo suelo preguntar en cada colectivo y organización con la que me encuentro, que es ¿cuántas personas no volvieron? ¿Cuántas personas no sintieron la energía suficiente para volver a hacer algo del orden de lo colectivo después de la pandemia? Para mí esa pregunta desde las fuerzas democráticas o que queremos la transformación tenemos que pensarla, porque si no actuamos como un voluntarismo que es irreal, ¿no? En los tiempos que corren, ¿hay más causas que rebeldes? Se han ganado muchas luchas y conquistado muchos terrenos. Sin embargo, la opresión siempre está a la orden del día. Ya sea en la vida pública o privada, la hegemonía encuentra las formas de amenazar con destruir lo conseguido. En la actualidad, ¿cuáles son las rebeliones que perduran? Bueno, después de todo este recorrido, María Pía, por dónde? Yo imagino que por el lado del feminismo seguro, ¿no? Pero ¿en qué otros lugares ves gestos de rebeldía, de rebelión, que puedan conectar con nuestras tradiciones y que nos permitan dar las peleas que hay que dar en un estado en el que parecería que muchas veces desde los sectores nacionales y populares no encontramos las palabras, parecería como que perdimos cierto tacto? Si antes estos sectores tenían el termómetro de la calle, ahora parece que no nos llevamos bien con los algoritmos, todo eso que nos juega como aparentemente en contra. ¿Dónde podríamos encontrar las fuerzas para dar estas peleas? Y para vivir, ¿no? Porque en definitiva se trata de vivir junto con la pelea, ¿no? Sí, vivir reconociendo algo que para muchas personas, que parece que a veces vivimos con angustia estos momentos, es la primacía del algoritmo, que es que pensar la vida implica pensar también algo de la dimensión de lo colectivo, que no es pensar la vida solo en términos de un trayecto individual, familiar y más o menos acotado, sino que también se te juega algo en el orden de la vida en común. Claro. Y que eso, también no a todos les pasa, y es una experiencia no generalizable, ese tipo de angustia o de preocupación que aparece.
Yo estuve haciendo una recorrida por distintas organizaciones a propósito de algo que estaba haciendo, que saldrá pronto, pero que es una serie para Encuentro sobre feminismos populares. Uh-huh. Y ahí aparecieron o fui a ver experiencias que fueron muy renovadoras o reparadoras también para pensar algunas cosas. Por ejemplo, hay una escuela en la ciudad de Buenos Aires que se llama Isaura Arancibia, sí. Que trabaja con chicas y chicos que viven en la calle. Y la compañera que fundó y dirige, coordina esa escuela, que es Susana Reyes, que fue detenida desaparecida, de algún modo hace con otros docentes y otros colegas una experiencia educativa que es increíble. Y donde pone en juego, charlando con Susana, me dijo algo que me impresionó mucho. Me dijo, cuando ella salió de la cárcel, del centro clandestino de detención, donde quedó su compañero, que nunca más apareció, y ella fue liberada y durante la dictadura, y lo que más la asombraba era caminar por la calle y que la vida siguiera. Y que las personas siguieran yendo a trabajar y en una misma ciudad en la que había campos de detención y exterminio. Y que muchos años después sintió lo mismo con las chicas y chicos que viven en la calle. La sensación de que pasamos al lado, seguimos la vida, seguimos yendo a trabajar, a enseñar, al teatro, al cine, con esos cuerpos ahí, ¿no? Y a mí me interesó mucho eso, porque pensé, bueno, hay personas que hacen un esfuerzo para no dejar de ver, ¿no? Como esa historia de Susana, muchas de las historias de los feminismos populares son esas. Son compañeras militantes que van y que en cada espacio inventan una posibilidad vital y que incluso inventan una posibilidad de hacer en las condiciones más duras imaginables. No sé, estoy con historias pequeñas, pero otra organización con la que estuve trabajando, que se llama Yo No Fui, que son militantes que estuvieron en cárcel o cárcel ahora, cárcel común, o dan talleres en cárceles, son militantes anticarcelarias. Yo no fui, y una de ellas, que estuvo presa, me cuenta una historia, que es que un día estaban todas fuera de la celda, salvo una, que era de su rancho, y llega una nueva. Y esa nueva tenía cuitas pendientes con la que estaba en la celda, y entonces se empiezan a pegar, se dan ante la mirada del servicio penitenciario, que después que las chicas se hieren mucho, entran con la excusa requisa, rompen las pertenencias de todas las presas y se llevan a la original de la que estaba en la celda desde antes, dejando a la nueva solita para que las que volvieran se hagan cargo. Y la compañera que me cuenta esto dice que llegó ella, vio la escena, se dio cuenta que una vez más el servicio penitenciario las obligaba a encarnarle una violencia, y le dijo a las compañeras: no vamos a pelear. Y a mí esas frases, esos pequeños momentos de lucidez absoluta en un contexto en el que no tenés chances casi de definición de la autonomía, me parecen formidables. Por eso ponía lo de Susana y ponía lo de Eva Reynoso, que es la compañera que cuenta esto, porque pensando eso como exigencia, ¿no? ¿Qué exigencia nos pone a quienes no estamos en situaciones tan extremadamente dramáticas para tomar decisiones? Y si todas las veces podemos decir que no, decimos que no las veces que hay que decir que no. A mí, como esas historias, muchas fui encontrando en ese camino de recuperación y de conversación con los feminismos populares. Creo, por eso, que son como, si te dijera por dónde hay un atisbo de imaginación de un mundo común, lo veo ahí, ¿no? Y de imaginación en el sentido de apuesta feroz a lo que en la rebelión chilena llamaban vidas dignas de ser vividas, ¿no? Entonces, lo que sí me pregunto, y muchas veces,
es cómo la política, en el sentido más electoral, más de definición de las acciones colectivas, se vincula con este otro plano. Cómo o no se vincula, ¿no? Pero qué pasa con la infinita cantidad, son muchísimas las personas que están activas, que militan, que sostienen esto. Si pensás en las ollas populares, los comedores, lo que pasa en cada barrio, es muchísima gente. Sabes que cuando te escuchaba pensaba en que a la vez tiene todo el sentido que sea así, ¿no? Es decir, que la explicación para un problema como el que venimos atravesando hace un montón de tiempo no va a estar en lo superestructural, sino que va a estar en las bases, ¿no? En donde se puede buscar el origen de algo que después devenga quizás superestructural, ¿no? Pero ahí es donde está esa potencia de lo concreto. Lo escuchaba la otra vez a Íñigo Rejón, que él decía que una forma quizás de plantear otras posibilidades era mostrar casos donde las cosas funcionen y que no tengan nada que ver con los discursos que se bajan acerca de cómo tiene que ser el mundo, ¿no? Entonces, buscar ejemplos y mostrarlos, ¿no? De que pueden funcionar, de que es incluso de que cumplimenta con algunas exigencias del mercado, ¿no? Respecto de es viable, es sustentable y todo ese tipo de cosas, pero buscar ahí, no buscar como soluciones en la superestructura, sino en los alrededores, ¿no? Lo que está más cerca. Y también producir esa sistematización de las experiencias, ¿no? Como construcción de esos relatos, esas narraciones, ese saber que queda a disposición de otras personas, ¿no? Claro. Que sea transmisible, que sea puesto en juego. Y también ahí, para no contraponer, yo hace un rato dije qué relación entre la política en general y estas experiencias, pero muchas veces hay relación. Sí, claro. Porque hay relación, muchas afinidades virtuosas, personas que están en distintos lugares del Estado, en lugares legislativos, que colaboran con, por ejemplo, el Isauro Arancibia para que pueda existir, resistir, digamos, todo eso. Entonces, ahí a mí me parece que menos que contraponer en una forma más tradicional, micropolítica y macropolítica, lo pensaría como la activación de un conjunto de alianzas, ¿no? De composición de alianzas. Claro, lo que sí está en claro que toda esa potencia que está acá no se refleja en igual medida, ¿no? Es como hay una pérdida o hay algo que no encuentra el cauce, porque me imagino que debe haber en todos lados historias de este tipo que no solo son inspiradoras, viste que a veces la palabra de que esto me inspira parece como, bueno, es una cosa testimonial, me inspira pero no alcanza, sino que no, son efectivas, generan cambios en las vidas de las personas que participan de esos proyectos, en sus sociedades y comunidades. O sea, no es que solo serían como de bien pensantes, sino que en sí son algo. Son muy difíciles. Estaba pensando hace poco en una experiencia en la que estuvo una de estas organizaciones muy activa, que fue la experiencia de una ocupación de una casa en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, donde las personas que estaban originalmente en la casa la fueron abriendo para alojar allí a otras compañeras que estaban en situación de violencia, que venían de situaciones de violencia y que las alojaban ahí con sus hijos. Es decir, construyeron un refugio ad hoc en la casa que habían ocupado, y en esa casa, estaba en la calle Pringles, se dio un proceso muy interesante de convergencia, de construcción de esa casa además como centro cultural. Bueno, ante esa situación eran muchas de esas compañeras que estaban allí, además habían pasado por la cárcel, o sea que tenían grados muy extremos de vulnerabilidad, en todo sentido, ocupacional y vital. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe es candidato a presidente como moderado, puso 300 policías en la calle para desalojar a 10 pibas con sus niños que estaban en la casa, ¿no? 300 policías para desalojar a 10 chicas, que las mandaron además con sus niños a hoteles que son un lugar, son espantosos, tienen muchos problemas, incluso problemas de acoso,
contra los niños. Esa situación, ahí yo me quedé pensando mucho alrededor de la crueldad neoliberal, por eso lo que decíamos hoy de qué vidas son las que pueden ser sacrificadas y qué vidas no. ¿No? Porque ahí hay una idea de sacrificio de las vidas, incluso de sacrificio de las vidas para una casa que va a quedar desocupada hasta que la puedan rematar para construir, para aumentar la plata de la campaña, nada más, pero donde había una cantidad de personas que habían logrado inventar de un modo muy eficaz y no sin conflictos, por supuesto, no sin muchos esfuerzos para dirimir los conflictos que implica vivir juntos, habían logrado armar eso, un refugio, no solo para ellas, ¿no? Y ahí es donde me parece que, así como decía, tenemos que poder pensar la pandemia, pero lo otro que tenemos que poder pensar es la crueldad, no es la crueldad como lógica que está estructurando la vida social. Sí, también ese tipo de situaciones a veces son estratégicamente elegidas, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué costaría no tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, yo creo que es exactamente la inversa, porque esas cosas son las verdaderamente quizás amenazantes o problemáticas, ¿no? Porque en torno a eso el barrio se organiza, la gente se organiza, empezás a conocer a gente que quizás de otra manera no te cruzarías nunca, entenderías que no es tan distinta de vos y y cuando eso agarra una dinámica es difícil después de desestructurar, ¿no? Yo creo que sí, que el desalojo fue producido por eso que estás diciendo, y además fue el mismo día que empezó la represión en Jujuy. Exactamente al mismo tiempo, Larreta tenía una cosita más chiquita para desalojar y Morales tenía Purmamarca. Claro. Pero produjeron la misma escena, fue muy impresionante. Yo en algún momento sentí, dije, están produciendo también una escenografía para sus propios votantes, ¿no? Sí, la idea también de que la propiedad privada es una cosa que no admite ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? O sea, frente a la propiedad privada todo lo demás es secundario, incluso la vida de las personas. Sí, solo que en este caso ni siquiera son un propiedades público de la ciudad de Buenos Aires que las declara ociosas, ¿no? Claro. Y sobre esas casas que declara ociosas despliega ese tipo de violencia. Ese tipo de violencia, ¿no? Pero me parece que es algo que por eso digo, cómo las derechas están estructurando una concepción del humano, una concepción de la vida social, y cómo nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ir produciendo esas otras imágenes. Claro. Digo, a mí hay algo que me impresiona, que es que durante muchos años fueron las fuerzas críticas, las izquierdas, digamos, en un sentido muy amplio, que incluye al peronismo dentro de las izquierdas, fueron las izquierdas las que pensaron más fuertemente el problema de producción de imágenes, de narraciones, de lenguajes, de intervenir en lo que se llamaba la batalla cultural. Claro. Hoy es como si esto hubiera dejado de ser un problema. Y son las derechas las que están llevando adelante las formas más experimentales de trabajar sobre eso, cómo producen narraciones, producen cuentos, producen ficciones, producen imágenes que nosotros no estamos produciendo, ¿no? Ahí a mí me parece que estamos hay algo que se trastocó, se invirtió de un modo fenomenal, ¿no? Sí, bueno, parecería como que la rebeldía está del lado de la derecha, ¿no? En algún punto estos personajes que parecen desfachatados o que son capaces de decir cualquier cosa, ¿no? Y la izquierda parece como que tiene que estar todo el tiempo como dando explicaciones de su conducta, ¿no? Es muy problemático eso, muy problemático, ¿no? Sí, lo que pasa es que para mí viste que esa es una expresión de Nathanson, ¿no? La rebeldía se volvió de derecha. Hay un libro, ¿no? Sí, hay un libro, pero que a mí no me gusta. No me gusta, pero por lo mismo que decía hoy, no regalarles la palabra libertarios. Ahí hay un intento de apropiación de eso, ¿no? Claro, sí. o si decimos eso, decir, pero también es cierto que lo que ellos llaman rebeldía es un modo, claro. y es un modo de presentarse como los defensores a ultranza
de una reposición conservadora de todas las jerarquías. O sea, no son rebeldes contra el capitalismo, sino que son rebeldes solo contra las formas en que ese capitalismo, en su momento menos sacrificial y más neoliberal pluralista, fue abriendo derechos, ¿no? Sí, sí, además es una estrategia, por momentos es estrictamente discursiva. Totalmente. Bueno, el caso de Milei es el ejemplo más claro de eso, ¿no? O sea, entre su personaje y su conducta no hay vínculo alguno. Su conducta política, digo, en sus acuerdos, el tipo de capitales que están detrás de él y demás, pero hay también ¿no? una decisión entre lo que se dice y en algún punto cómo eso se puede verificar, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí ellos están, justamente en el caso de Milei, está trabajando sobre la base, me parece, de producir una narración que puede no tener fondo real, digamos. Vínculo con nada. Nada, claro. nada, la denuncia de la casta, ¿no? La denuncia de la casta e ir con figuras de la viejísima política, con todas las complicidades del caso en todos los distritos, ¿no? O tener costumbres de la peor tradición política, en el sentido de cobrar, no pedir diezmo, digamos, todos esos recursos. Pero me parece que también hay algo de más allá de esa decisión que me parece muy preocupante, que está produciendo una narrativa sobre el mundo. Está produciendo un modo de interpretar las cosas, está produciendo un conjunto de valores, poniendo en juego un conjunto de valores. Eso, mi pregunta es, desde el otro sector, ¿se está haciendo? Claro. ¿Estamos produciendo con la misma eficacia otras narraciones? Bueno, en principio, ¿sobre qué mundo imaginamos? Claro, ¿no? En principio, el propio Alberto Fernández en un momento él dijo que él no quería generar un relato, ¿no? Como que él renunciaba a la idea de una narrativa, que eso, digo, más allá de cómo lo interprete, claramente habla de cómo el otro discurso penetró, ¿no? en sectores que supuestamente son muy distintos. Lo que pasa es que siempre estamos narrando, no hay forma de pensar la vida. Nuestras vidas personales son vidas narrativas, nos la pasamos contándole cosas que nos pasaron antes, nos pasan ahora, ¿no? Charlamos con un vecino, tuvimos un conflicto en el tren, nos pasamos narrando. De hecho, el gobierno nacional tuvo una narrativa muy buena durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Creó una narrativa muy eficaz. Ahí tenía una narrativa que algunas imágenes que después circularon también afectaron bastante esa narrativa. No vamos a nombrar las imágenes ahí, para no hacer... ahí por ahí se entiende lo que dice Alberto Fernández. Claro, después. de que no conviene tanto narrar porque después pueden aparecer imágenes en contra. No, yo creo que Alberto, ya que trajiste el nombre del presidente, pero a mí me parece que Alberto fue desde el principio demasiado antikirchnerista en su propia definición de lo que debía ser su gobierno, y entonces algunas cuestiones como la idea de dar una disputa cultural, que se consideró con el nombre de batalla cultural, no muy feliz, pero era el nombre que se tenía, o la idea de que la grieta era solo un invento malicioso del kirchnerismo y no era una disputa de antagonismos reales que se expresaban también simbólicamente y políticamente. Todo eso que él lo veía como locuras del kirchnerismo, lo hizo despreciar muy fuertemente la articulación de un proceso político. Sí, el uso de esas herramientas. Entonces, la idea de que 678 era un problema, de ahí a lo que hizo, después aparecía, yo recuerdo una entrevista a Alberto donde le preguntan, unas entrevistas que hacía Página 12, todos les preguntaban qué veían, qué hacían en sus ratos libres, y él contestó sin ningún problema: yo veo Netflix. Y a mí me parece que no problematizar qué pasa con los formatos de entretenimiento, con los discursos, con la lengua que se pone en juego en el entretenimiento, el tipo de imágenes, no pensar la importancia que tiene la cultura para considerar la política, y no pensar eso es lo que te deja, para mí, inerme ante las máquinas de sí comprensión de la cultura, sí intervención sobre las narraciones, que son las de las usinas de la derecha, ¿no? Claro. Que se dedican a eso. Claro, ahí estaría faltando esto que vos citabas de esos docentes y esas docentes que sí ponen en cuestión su propio método de enseñanza, de conocimiento, ¿no? Advertencias acerca de con qué recursos. Decir, yo veo Netflix es
decir, bueno, estoy viendo el gran organizador de las narrativas mundiales, superador de Hollywood, ¿no? Por mucho. Sí, y sí, digamos que no está mal, porque No, por todos podemos ver Netflix. El problema es que cuando estás en un lugar de definición de los asuntos públicos, claro. y solo te sale decir Netflix, claro. ¿no? Y no ver ahí un problema. Claro. Bueno, podríamos hablar de muchísimas otras cosas, ¿no, María Pía? Pero yo te quiero agradecer mucho el tiempo, la claridad con la que nos contaste un montón de cosas acá. Te volveremos a invitar más adelante para seguir con todas las preguntas que a mí me quedaron afuera acá. ¿Te quedaron muchas? Sí, tengo varias. Después creo que ahora termina y te las hago Dale. fuera de cámara. Muchas gracias, María Pía. No, muchas gracias a vos.